Movimiento estudiantil recibe el nombre de las acciones gremiales y políticas de los estudiantes de diferentes niveles académicos, como son los universitarios, los terciarios y los secundarios. Estos movimientos están conformados principalmente por estudiantes de federaciones nacionales, locales e internacionales. Aquí destacan la Unión Internacional de Estudiantes. Estos movimientos tienen la finalidad de poner en manifiesto sistemas de ideas y también manifestar inconformidades. Los autores más representantes de estos movimientos son Sidney Tarrant, que dice que tienen objetivos colectivos con la finalidad común. Por otra parte, Antonio Medusi dice que debe estar conformado principalmente por la solidaridad. Las consecuencias que tienen estos movimientos son las creaciones de federaciones y ministerios. También modifica la reformación de los diversos sistemas del Estado. En México ocurrieron 4 movimientos que han sido marcados como importantes a lo largo de la historia de México. Primero tenemos el movimiento de los médicos en 1964, el cual consistía en un paro laboral de 200 médicos aproximadamente que luchaban por mejoras en las condiciones de trabajo en los hospitales, pero como respuesta solo recibieron ser reemplazados por otros médicos. Después tenemos el movimiento de los estudiantes en 1968, o también conocido como la matanza de Tlatelolco, que se le alude al expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Este movimiento fue realizado por estudiantes de la UNAM en compañía con otros estudiantes de México, que criticaban el autoritarismo que tenía el gobierno y que exigían una democracia verdadera, la libertad de los presos políticos, que se les tomara en cuenta en las decisiones del país y que se respetara la autonomía universitaria. Pero el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se negó a dialogar con ellos, por lo que la manifestación fue creciendo cada vez más. Pero lo que orilló a Gustavo Díaz Ordaz a terminar con la vida de estos estudiantes fue que México se encontraba solo 10 días de celebrar la edición de los Juegos Olímpicos, por lo que el presidente tenía que presentar un país en orden y en paz, y estas huelgas no lo favorecían en nada. Es por ello que el 2 de octubre de 1968, el Batallón Olimpia decidió atacarlos y terminar con la vida de estos manifestantes en la Plaza Las Tres Culturas, tras recibir la señal, que era una bengala que lanzó un helicóptero, que les indicaba que abrieran fuego todos los infiltrados en contra de los manifestantes. Luego tenemos el movimiento llamado el Halconazo, que ocurrió el 10 de junio de 1971. En este, los manifestantes buscaban dar a conocer su inconformidad con las acciones del gobierno, que fue la reducción de presupuestos y que obligaron al Consejo Nacional Universitario a suprimir la autonomía de la universidad. Y no muy lejano tenemos el movimiento que surgió con los estudiantes durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Bueno, como sabemos, en este se dio lo que fue la desaparición de 43 normalistas, 6 asesinatos y aproximadamente 80 masacres hacia personas. Y desde aquel 26 de septiembre del 2014 no se ha vuelto a saber nada de aquellos estudiantes que buscaban hacer valer ciertos derechos. Esta serie de protestas fue iniciada por grupos estudiantiles de izquierda contrarios a la sociedad de consumo, el capitalismo, el imperialismo, el autoritarismo y que en general desautorizaban las organizaciones políticas y sociales de la época, como los partidos políticos, el gobierno, los sindicatos o la propia universidad. El viernes 3 de mayo, después de la clausura de la Universidad de Nanterre, miles de estudiantes formaron la Plaza de la Sorbona. Hacía 3 años que en Estados Unidos se había unido oficialmente a la guerra de Vietnam, un conflicto al que muchos de los jóvenes se oponían y al que sin embargo fueron enviados a luchar por una causa en la que no creían. Los estudiantes en Francia estaban abiertamente en contra de que las potencias aprovecharan las guerras civiles internas para convertirlas en escenarios de enfrentamientos por el control ideológico, mientras Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaban la imposición de sus sistemas económicos en plena Guerra Fría.
El 10 de mayo de 1968, los choques entre la policía y los estudiantes migraron de la Sorbona al barrio latino. Aquella fecha se denominó como la Noche de las Barricadas. Los trabajadores de Francia, al ver lo que pasaba con los estudiantes, vieron una oportunidad para formarse y entrar en huelga. De Gaulle decidió disolver la Asamblea Nacional, cambiar el gobierno del primer ministro Pompidou y convocar elecciones para el 30 de junio. El 13 de mayo, el primer ministro Georges Pompidou decretó que se reabriera la Sorbona y que se liberara a los manifestantes prisioneros, pero las revueltas no se detuvieron y a estas se unieron, como ya les había mencionado, los trabajadores. ¿Cómo terminó? Bueno, en mayo del 68 constituyó un fenómeno histórico de movilización social. Hay expertos que lo califican como una revolución fallida, pues no se concretaron cambios sustanciales en la sociedad. Sin embargo, los acuerdos de Grenelle, concertados el 27 de mayo de 1968, trajeron como resultado el aumento de un 35% en el salario mínimo, así como la apertura de los sindicatos laborales al interior de las empresas. Para los estudiantes franceses, el cambio estuvo reflejado en la creación de representaciones estudiantiles en los congresos de las facultades. Checoslovaquia fue un estado soberano de Europa Central que surgió entre 1918 y 1992. En este territorio surgió un movimiento estudiantil a causa de la invasión alemana y la imposición de un régimen comunista. Fue hasta el 15 de noviembre de 1939 que surgió este movimiento estudiantil en Praga, que tuvo la finalidad de acabar con este régimen comunista apoyado por la Unión Soviética. Al ver estos hechos, los nazis decidieron cerrar y clausurar todas las universidades y en el proceso mataron a miles de estudiantes. A causa de estos hechos se detonó la Revolución de Terciopelo, que tuvo la finalidad principal de acabar con este régimen comunista. El 17 de noviembre de 1941 fue declarado por el Consejo Mundial de Estudiantes como Día Internacional del Estudiante. No fue hasta 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, que se pudieron abrir de nuevo las universidades. En cuanto a Nicaragua, tenemos que surgió un movimiento el 19 de abril que consistía en un paro de 24 horas en las que bloquearon las principales carreteras a modo de exigir la renuncia del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo. Decenas de encapuchados irrumpieron en el campus de la prestigiada Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Fue el ataque más grande a las universidades indias desde diciembre de 2018, cuando se desató un movimiento nacional liderado por estudiantes en contra del gobierno hindú nacionalista de Narendra Modi. Las críticas al gobierno de Modi y a su partido Bharatiya Janata, BJP por sus siglas en inglés, no son nuevas. Desde la primera vez que el BJP estuvo en el poder entre 1998 y 2004, el partido había dejado en claro su agenda ultranacionalista hindú, orquestó ataques contra musulmanes y cristianos en todo el país y amenazó a Pakistán con pruebas de bombas nucleares en 1998. Desde la reelección de Narendra Modi como primer ministro de India en mayo del 2019, su partido político y la maquinaria del Estado central han acelerado la implementación de una agenda etnonacionalista e hindúcéntrica para progresivamente redefinir lo que significa ser indio. El voto por una nueva ley de acceso a la ciudadanía para refugiados provenientes de países vecinos vuelve a los musulmanes candidatos ostensiblemente inelegibles para el proceso. La ley parte de la promesa de campaña de Modi de evaluar y acreditar la validez de los documentos de ciudadanía de toda la población. Como resultado, la nueva ley desencadenó una serie de protestas a escalas sin precedentes a lo largo de toda India, en la cual se movilizó principalmente la juventud en niveles de educación superior. Al oponerse al populismo a través de lo popular, los estudiantes emulan el comportamiento de una democracia de audiencia, antisistema y no institucional, similar al que defiende Modi, pero sustituyen su agenda mayoritaria por un lema pluralista e influyente con las minorías. Irónicamente, esta alianza nos remite a otro movimiento estudiantil, el movimiento estudiantil encabezado por el líder socialista
Jayaprakash Narayan en 1974, que fue posible gracias a la improbable convergencia entre grupos socialistas y fuerzas nacionalistas hindúes. Actualmente, estudiantes activistas en ciertas universidades se autodenominan personas de acción política, distinguiéndose por igual como indicadores del movimiento y como los primeros en adoptarlo. Ante la brutal representación del gobierno de Modi, el futuro de las protestas estudiantiles es incierto. En JNU, una mayoría de los estudiantes votó por no inscribirse para el nuevo semestre, que debió empezar el 6 de enero. Aunque no se ha detenido a ningún miembro de los grupos hindú nacionalistas, hay reportes de que la policía está arrestando a estudiantes por haber participado en la violencia, lo que los críticos ven como un intento de silenciar a la oposición. Bueno, para Pakistán uno de los movimientos más importantes fue el de 1968, en el cual Ayub Khan quiso celebrar el desarrollo de la década y como respuesta, en conjunto de la Federación Nacional de Estudiantes y el Partido Comunista de Pakistán Occidental, iniciaron una semana de demandas en las cuales ellos querían exponer el segundo desarrollo. Y como objetivo, pues ellos querían más que nada de exponer el desarrollo y algunas muertes de los estudiantes, como el de Abdul Hamid. Otro de los movimientos más importantes de Pakistán fue el de la Marcha de Solidaridad Estudiantil el 29 de noviembre del 2019, en el cual los estudiantes pedían una restauración de sus instalaciones, también pedían como agua potable, transporte y residencias. También otro de los objetivos que ellos pedían más que nada era como un comité de asociación para evitar el acoso a las mujeres estudiantes. Igual ellos se firmaran una declaración jurada donde los excluían totalmente de actividades políticas, también eliminar totalmente la militarización y la violencia que existía. También ellos pedían que su educación fuera gratuita para absolutamente todos y que el toque de queda pues se eliminara para los estudiantes. También había en sus objetivos las residencias tanto para privadas como para públicas en sus universidades. Y pues debido a que las condiciones sociopolíticas y económicas en Pakistán no eran tan estables, algunos ciudadanos no querían como seguir con estos movimientos, ya que creían que ellos iban en contra de la política de Pakistán y el Islam. Entonces ellos consideraban que deberían ser condenados o de todo modo de ser detenidos. En Argelia surgió un movimiento estudiantil en donde las manifestaciones comenzaron a mediados de febrero de 2019 con masivas protestas contra un quinto mandato de Bouteflika que ocupó el poder desde 1999. En este clima de tensión urbana que estaba en aumento, miles de jóvenes y estudiantes tomaron el centro de la capital de Argelia al grito de "Márchate, no un quinto mandato, y no tememos a la policía y a los agentes, no pararemos, estamos cansados de Bouteflika. Argelia necesita ya un presidente que gobierna de verdad y que nos ofrezca un futuro, tenemos vergüenza". Así fue como un alumno de arquitectura protestaba en la capital. Los estudiantes en general y sus reclamos fueron seguidos y acompañados desde los balcones y casas de la ciudad por cientos de personas que observaban la que fue una de las mayores movilizaciones populares en la última década, además de que se toparon con varios obstáculos. Y es que en Argelia las manifestaciones están totalmente prohibidas. Fue por eso que mientras miles de jóvenes pudieron marchar, otros tantos realizaron mítines dentro de las universidades mientras la policía bloqueaba su salida para evitar que se unan a sus compañeros de lucha en las calles. Todas las marchas estuvieron permanentemente vigiladas en todo momento por miles de policías, unidades antidisturbios, helicópteros y agentes de los servicios secretos infiltrados y armados. La situación política en Argelia era de bloqueo, con un polémico y aparente vacío de poder en la presidencia y una iniciativa de diálogo que ha dividido al movimiento de protesta y ha despertado escaso entusiasmo en la población.
La fecha en que ocurrió este movimiento fue en febrero de 2019 y los personajes o representantes involucrados está el expresidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, y su gabinete. Además, los objetivos de este movimiento fue de que miles de estudiantes salieron a las calles en diferentes ciudades de Argelia para protestar contra el quinto mandato del expresidente en el poder desde 1999 y candidato a las elecciones de 2019. El objetivo de la iniciativa era acabar con la confusa situación política que vivía Argelia desde que se concluyera el periodo interino de 3 meses sin que se hayan celebrado nuevos comicios presidenciales y sin que exista alguna fecha para los mismos. ¿Cómo terminó? Los estudiantes que repetían la frase "Sistema, lárgate" celebraron concentración en la Plaza Grand Post, epicentro de las protestas. En sus mensajes, los estudiantes volvieron a rechazar las elecciones presidenciales fijadas por el ex jefe de Estado interino Ben Salah el 4 de julio de 2019 para elegir un sucesor de Abdelaziz Bouteflika, que fue forzado a renunciar el 2 de abril de 2019. En Irán surgió un movimiento estudiantil e independentista en donde las protestas de los estudiantes iraníes en julio de 1999, también conocida como la 18ª de Tir y el desastre Cuye de Danezgak. Las protestas comenzaron exactamente el 8 de julio de 1999, después de que un grupo de estudiantes de la Universidad de Teherán protestaba de forma pacífica por el cierre del diario reformista Salam por el Tribunal de Prensa. Salam pertenecía a la Asociación de Clérigos Combativos, partido político reformista al que pertenecía el entonces presidente Mohammad Khatami. Después de las demostraciones, un estudiante murió cuando la policía antimotines requisó dormitorios de la residencia universitaria. Este hecho encendió 6 días de manifestaciones y disturbios en todo el país, que terminó con 3 personas muertas y más de 200 heridas. Después de los incidentes, más de 70 estudiantes desaparecieron, además de que se estima que hubo de 1.200 a 1.400 detenidos. 5 de ellos se cree que fueron retenidos por las autoridades islámicas. Más tarde, cerca de 400 paramilitares vestidos de civil arribaron a la residencia universitaria y comenzaron a atacar a los estudiantes. Patearon puertas y destrozaron los pasillos, jalaron a los estudiantes por el cabello y prendieron fuego a las habitaciones. Muchos habitantes fueron arrojados de un tercer piso. El saldo de esto fue al menos un estudiante muerto, 300 heridos y miles de detenidos en los días siguientes. El malestar se extendió por Teherán y otras ciudades y continuó durante toda la semana. Con jóvenes desempleados se unieron a los estudiantes. Se cree que a los paramilitares se infiltraron entre los estudiantes y lanzando piedras a los negocios para desacreditar la protesta, además de que los 5 días de revueltas convirtieron a Teherán en un campo de batalla y fue el peor disturbio que la República iraní presenció en sus 20 años de existencia. Los enfrentamientos callejeros dejaron a Teherán destrozada, con colectivos quemados y fachadas hechas trizas. El único deceso que reconoce la televisión estatal iraní era de Ebrani Nehat, pero la prensa internacional habla de 17 más muertos durante esta semana de protestas violentas. Otro estudiante de nombre Saed Zenalit desapareció luego de ser arrestado por fuerzas de seguridad. La fecha en que ocurrió este movimiento fue en julio de 1999. Los personajes o representantes involucrados fueron los 2 anteriores y otros que hasta el 31 de julio de 2006 varios estudiantes que habían participado de las protestas continuaban en prisión, como Manouchehr Mohammed, Ammar Batevi y Farouk Shafeet. De todos ellos, Aka Mohammed murió durante una huelga de hambre en contra de su sentencia. Los objetivos de este movimiento fue de que este grupo de estudiantes, considerados los máximos defensores del presidente Khatami y su programa de reformas, protestaban a favor del mismo contra el cierre del diario
por el Poder Judicial, el cual era controlado por los oponentes más acérrimos del presidente. Cuando terminó, se llevaron a cabo acciones los reformistas y sus políticas, como se vetó el compromiso de debilitar al Consejo de Guardianes que monitorea a los candidatos para el parlamentario y la presidencia al otorgarles pleno poder de veto. Se votó una ley prohibiendo actos violentos o pacíficos llevando a cabo por una persona o grupo contra el régimen, que incluyen los discursos y castigándose estas críticas con sentencias crueles. Otra ley prohibió cualquier contacto o intercambio de información, entrevistas o cambio ilegal con embajadas extranjeras, organizaciones, partidos o prensa que pueda ser juzgada como una amenaza contra la independencia iraní, la unidad nacional y los intereses de la República Islámica. Y bueno, para Sudáfrica uno de los movimientos más importantes sin duda fue el de la masacre de Soweto el 16 de junio de 1976, el cual en esta violenta represión contra una serie de manifestaciones en el suburbio de Soweto decía que los habitantes de raza negra no demostraban un interés por aprender el africano, sino se optaban por el inglés. Como líder de este movimiento tenemos a Nelson Mandela, y de sus objetivos más importantes era la oposición al violento régimen racista que regía en el país sudafricano durante la violenta época de apartheid. Para este movimiento, el gobierno sudafricano asesinó a 566 niños y entre estos estuvo el de Héctor Peterson. Bueno, otro de los movimientos fue el de Rhodes debe de caer en el 2015, ya que los estudiantes exigían la descolonización total de su universidad. Como representantes estaban los estudiantes de la Universidad del Cabo con los ciudadanos insurgentes en conjunto. De los objetivos más destacados de este movimiento estaba el derecho a la educación gratuita, relevante y de calidad, la libertad cultural y el cambio total de la misma universidad.